A nivel doctoral, cuando tú pagas la cuota, el estudiante tiene que costar la toga. O sea, el estudiante tiene que pagar la toga, la que cuesta alrededor de $700. Yo no sabía eso. 700. $700. ¿Y por qué traigo el caso de eso? Porque, como dije, la ceremonia es un símbolo de que ya terminaste tu grado académico, de que tienes un título académico, lo cual está muy bien, pero a nivel personal pienso que esa cantidad de dinero es sumamente algo para un símbolo, por lo menos para mí. Está fuerte por una toga que lo usarías durante esta ceremonia, y después de esta ceremonia la utilizarías para vestirte de Scream Ghostface. En Halloween significa esta toga. $700 es un precio que mucha gente encontraría razonable, aunque esté fuera del budget diario. Aunque si yo le digo, mira, está este libro, te va a dar todo el conocimiento que necesitas para construir una empresa o lo que sea, vale $700. Yo te garantizo, mucha de esta gente no lo va a comprar. Pero dile que vas a tener muchas fotos como doctor, doctora. Le damos la bienvenida a Christian Valentin Books, el podcast donde hablamos de libros, la importancia de la lectura y en donde hablamos sobre la diferencia de la educación formal y la educación informal. Hoy vamos a estar hablando de un tema en particular, diferentes temas, y los vamos a discutir con Patrick O'Neill, que es escritor puertorriqueño, que ya ha estado anteriormente en este podcast. Algo que quiero mencionar es que una de las razones de por qué este canal se enfatiza la importancia de la lectura es porque a través del razonamiento reflexivo que tenemos a través de la lectura podemos ver el mundo de una manera diferente. Eso es una de las importancias de por qué la lectura, y cuando hablo de lectura es una lectura reflexiva, crítica y activa. Nos puede ayudar a ver el mundo de una forma diferente. Algo que me parece bien importante, que se enlaza con el tema de hoy, es que hace poco estaba leyendo un libro que se llama Mediocre, de Olu, y ella da un recuento de la historia de las graduaciones, en particular la primera graduación de Harvard. Ella menciona que la forma en cómo se hacían las graduaciones en Harvard era que se presentaban a los estudiantes no por orden alfabético, por especialidades, era por orden de rango, es decir, que las únicas personas que estaban en esa graduación eran las personas de alto poder, es decir, personas de familias pudientes, porque prácticamente la educación, en este caso la educación religiosa, era la vía para tú llegar al poder o mantenerte al poder, es decir, que solamente estaban las clases privilegiadas. Lo interesante de eso es que aún hoy día el símbolo, el sentido de la graduación está presente, ¿verdad? Es un símbolo también académico, pero es un símbolo de rango, en cierto sentido. El punto es que nosotros los seres humanos somos el único animal que le da sentido a los símbolos o a las imágenes. Por ende, es algo humano, no es algo malo. Es algo humano que nos distinguimos de las demás especies. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que darle un valor a un símbolo? ¿Por qué pregunto esto? Porque a nivel doctoral, cuando tú pagas la cuota, el estudiante tiene que costar la toga. O sea, el estudiante tiene que pagar la toga, la que cuesta alrededor de $700. Yo no sabía eso. $700. ¿Y por qué traigo el caso de eso? Porque, como dije, la ceremonia es un símbolo de que ya terminaste tu grado académico, de que tienes un título académico, lo cual está muy bien, pero a nivel personal pienso que esa cantidad de dinero es sumamente algo para un símbolo, por lo menos para mí. Y lo más curioso es que a mi entendimiento nadie comenta sobre esto, lo que para mí puedo decir que es casi un engaño. O sea, tú tener que pagar esa cantidad por algo que ya tú lo completaste. Claro. Y ahora la pregunta que yo te hago a ti, Patrick, es ¿hasta qué punto es razonable debemos otorgarle valor a un símbolo? ¿Hasta qué punto tú piensas que debemos hacerlo? Es que depende de lo que definamos como razonable. Hay varias cosas que hay que desmantelar antes de llegar a un entendimiento a qué exactamente le sacamos a este símbolo. Porque estos símbolos no le invertimos cierta cantidad de capital o seguridad. Porque sí. Por ejemplo, ahorita hablaste de las personas en Harvard que pues, la manera en que los posicionan es como una jerarquía, ¿no? Sí. Familias poderosas y todo eso. Esto no tiene que ver nada con que la educación sea poder.
Ese símbolo no nos está diciendo la educación es poder, sino que nos está diciendo el acceso a esta universidad prestigiosa es poder. So, el mero acceso y el mero hecho de que pasaste por el proceso y te fuiste es el poder que te otorga este nombre. Por ende te va a otorgar una seguridad económica. Por ende, a la larga, filosóficamente o metafísicamente, te va a otorgar un sentido de poder que va más allá de las vulnerabilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Claro. Por eso la toga, por ejemplo, $700 es absurdo. O sea, yo lo puedo estar diciendo ahora como que, coño, $700, eso es... Está fuerte por una toga que lo usarías durante esta ceremonia. Y después de esta ceremonia, la utilizarías para vestirte de Scream, de Ghostface, en Halloween. Exacto. O menos que vaya a ser como un zombie graduate, ¿verdad? Dress, pues. ¿Qué entonces significa esta toga? Esta toga significa que está siendo indoctrinado a un grupo selecto de personas que tienen un cierto grado que representa un porcentaje menor de la sociedad. Por ende, $700 es un precio que mucha gente encontraría razonable, aunque esté fuera del budget diario. Aunque si yo le digo, mira, está este libro, te va a dar todo el conocimiento que necesitas para construir una empresa o lo que sea, vale $700. Yo te garantizo, mucha de esta gente no lo va a comprar. No lo va a comprar. Pero dile que vas a tener muchas fotos como doctor, doctora, vas a tener este momento de unidad con estas otras personas con las que pasaste este proceso. Y a la larga, ¿qué esto representa? Esto representa la noción de que tú vas a estar sacándole provecho a esta inversión que tú hiciste ahora. Pero tú y yo bien sabemos que el sistema no está diseñado para sacar un provecho económico dentro de todo. Esta cuestión de que te conviertes en doctora, automáticamente te vas a hacer rico, vas a tener mucho dinero, vas a tener una seguridad económica dentro de un país capitalista, no es cierto. Claro. Es una farsa. Nada te garantiza eso. Ahora, ¿hasta qué punto uno lo encuentra razonable? Son dos cosas. Que uno invierte, uno tiene que invertir algo que simboliza seguridad. El dinero simboliza seguridad. Hacer un depósito de seguridad para obtener más seguridad o lo que representa más seguridad económica en un futuro es una inversión que todos consideramos razonable. Ahora, algo que te reste seguridad, no que no represente, sino que te reste seguridad, uno no la va a invertir para algo que quizás te va a devolver la misma cantidad o menos seguridad de lo que uno tiene. Claro. Todo se basa en este constructo simbólico de lo que nosotros tenemos que significa o implica seguridad para nosotros. Y no me refiero solo a seguridad económica, me refiero a seguridad mental, emocional, ¿okay? Física, ¿verdad? Eso cuenta al final del día, pues tener una casa, tener la ropa, verte bien, claro, saludable, vale mucho, pero la seguridad emocional y mental pues vale también igual. Claro. Así que yo pienso en eso, en si la inversión de seguridad o este intercambio de lo que significa para nosotros una seguridad vale la pena. Claro. Y es algo que entiendo desde la psicología evolutiva ha estado presente en el ser humano, porque por ejemplo cuando vivíamos en África, vivíamos en la sabana o en cuevas, pues el ser humano buscaba seguridad también de recursos. Por lo general, el ser humano que sobrevivía era el que era más fuerte, tenía más habilidad para matar a animales. Y hoy día todavía tenemos eso en nuestra mente y en nuestros genes. Hoy día lo equivalente de ser un ser humano que puede cazar muchos animales, que tiene la habilidad para recolectar alimentos, sería, tengo un doctorado. Sería la equivalencia. Sería el equivalente, exacto. También tenemos lo que Ernest Becker, que también habla mucho de lo que es Freud, que es el libro que tenemos ahí. En español sería La negación de la muerte. Si leen ese libro, él cita mucho a Sigmund Freud, que como si no conocen Freud, fue de los primeros que habló del psicoanálisis. Pero Freud hablaba mucho de lo que es el yo. El yo es lo que podemos decir como la identidad.
Todo el mundo tiene una identidad. La identidad es prácticamente esa personalidad que tú tienes en tu cabeza. El Patrick que tú tienes, pues ese es tuyo. Y algo que me gusta es que él decía que Becker mencionaba que uno lo que quería hacer a través de la vida siempre era intentar proteger esa identidad que tú tienes, ese yo. Porque el ser humano, el físico, lo que es biológico, eventualmente eso muere, se pudre y se acabó. Y lo que dice Becker en ese libro, en palabras simples, es que el ser humano siempre estaba buscando representar su identidad en cosas materiales, como en libros, en diplomas, en educación, en estatuas, para poder intentar pensar que era inmortal, porque todo el mundo sabe que va a morir, pero inconscientemente queremos demostrar ese yo que es inmortal, y lo queremos demostrar o plasmar en un diploma, en una estatua, en un libro, claro, etcétera. Él lo llamaba proyectos de inmortalidad. Proyectos de inmortalidad. Pero lo interesante de eso es que nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Y por eso él decía que inclusive el hecho de escribir un libro, de componer una obra, y hoy día podemos decir que subir una foto en Instagram o en Facebook son mecanismos que hemos adoptado para demostrar quiénes queremos que la gente piense que somos. Porque todo el mundo tiene una identidad, pero la identidad que tú tienes no es la que la gente ve de ti, ¿verdad? Yo tengo una identidad y yo me veo de una forma, pero no es la misma que tú ves de mí. Hay un neurofilósofo llamado Thomas Metzinger, que también aparece en este libro. Tomás Ligori lo cita mucho, que él habla sobre cómo nosotros, cómo nos percibimos. Técnicamente el cuerpo humano es como esta estructura mecánica utilizada para representar lo que es una persona como una máscara. Okay. Y entonces lo que dice es que este mito del autodescubrimiento es falso, porque o es una paradoja, porque una vez tú descubres lo que tú eres de manera absoluta, no hay nada más que descubrir. Por ende, no hay un tipo de función que va a seguir. Y este tipo de dinámica de cómo la gente te ve y cómo tú te ves, sufre de esa diferencia por eso, porque uno está proyectando lo que uno cree ser. Y hay personas que son muy buenas y asertivas en lo que conocen, que están proyectándole a otras personas. Pero hay personas que no. Hay personas que solo conocen lo que ellos mismos se están proyectando. La personalidad o la persona es un asunto muy complejo, que al uno añadirle una sociedad llena de constructos simbólicos, como lo decía Jung, y como también lo discute Ernest Becker, porque Ernest Becker habla de estos proyectos de inmortalidad. Y por aclarar, proyectos de inmortalidad son nociones y conceptos que uno crea que duran más que la carne, que dura más que el cuerpo humano. Entonces tú tienes un proyecto de inmortalidad individual que vas a ir compartiendo con otras personas, y te vas a unir a personas que tienen un proyecto de inmortalidad similar al tuyo. Eso. Y te vas a congregar con ese tipo de personas. Y esto no solamente se va con la iglesia. La iglesia tuvo un boom bien grande en los años 50, 60, 70, pero hoy día ha disminuido, porque hay mucha gente que son skeptics, ¿verdad? Hoy día quizás la ciencia pueda tomar ese rol, u otros conceptos más grandes, como lo es el capitalismo. Claro. Todos los países capitalistas creen que el comunismo es malo, pero todos los países comunistas creen que el capitalismo es malo también. Musulmanes y cristianos, judíos y cristianos, todos estos proyectos de inmortalidad grandes que tienen congregaciones grandes, obviamente van a sentirse retados por otros que son igual de grandes o representan algo similar, porque el suyo se convierte en su realidad absoluta. Pero todos sabemos que existe solamente una realidad absoluta, que es que un día pues todo va a acabar. Pero el concepto está en que estás sacando a pasear a esta persona en este mundo de simbolismo. Y solamente quiero resumir, ¿verdad?, en concepto, que es lo que trata de decir Ernest Becker cuando habla de denial of death, ¿verdad? Es la negación de la muerte. La negación. Que es
esa pulsión de muerte, esa inclinación que tenemos para evitar ser vulnerables, para evitar reconocer que sin muerte no hay vida. Uh-huh. Pero es una noción muy difícil reconocerla. Claro. Algo que se relaciona con eso es lo que decía Nietzsche. Nietzsche mencionaba, que es lo que yo entiendo que mencionaba con el superhombre. Él decía que el superhombre, esta superpersona, era la persona que no necesitaba de ese constructo social, ya sea la religión, ya sea si una persona se dedica a la búsqueda del conocimiento. Él mencionaba que la mayoría de las personas necesitan de un norte para dirigir su vida. Y por eso es que están todas estas cosas como lo es la religión, la política, claro, el conocimiento. Y él decía que por eso si algún día se podía evidenciar, lo cual es imposible, pero una metáfora, que no existe ningún Dios, él dice que existiría otra forma para reemplazar eso, porque la mayoría de las personas necesitan un norte para tener el sentido de su vida. Claro. Porque si de momento el ser humano descubriera que no existe nada espiritual y que el único propósito del ser humano es reproducirse, evitar morir, prácticamente la gente no tuviera un sentido en sí. Claro. Pero lo interesante de eso es que Becker mencionaba que esto era en cierta manera inconsciente, como que tú nunca pensabas que estabas intentando ser una persona con educación solamente para mitigar ese miedo a la muerte. Pero hoy día hemos llegado a un nivel en donde en cierta manera demostrar esa identidad ha sido inclusive hasta más importante que el proceso de lo que tú haces. Y yo pienso que ahí es que está, digamos, el problema, cuando tú solamente quieres hacer algo solamente porque requieres que tener ese título, porque sin ese título tu identidad muere o siente que muere. Claro. Y yo pienso que ahí es que está el error, porque por ejemplo estaba leyendo este libro hace poco, Carl Zimmer, que es lo que habla de lo que es la vida y lo difícil que es definir lo que es vida. Un ejemplo fue de un holandés que él era un comerciante. Él tenía un negocio de vender tela y él mismo pulía sus lentes para poder ver las telas más de cerca. Hoy día ese holandés, Antonio van Leeuwenhoek, se le conoce como el padre de la microbiología, porque él prácticamente hizo lo que es hoy en microscopio, pero él ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. Él lo estaba haciendo para poder ver mejor las telas, que ese era el negocio de él. Un día vio que en la cuneta de su casa había agua estancada y dijo, a ver qué hay ahí. Y él encontró lo que se llaman los rotíferos, que es un organismo microscópico que hoy día se hizo bien popular en social media, le dicen water bear. Y es un organismo que si no está en agua, porque ese organismo vive en lugares húmedos. Si el agua se evapora, él se queda muerto, en realidad no está muerto, y si 300 años después tú le echas agua, vuelve y vive. Inclusive hicieron un experimento, lo llevaron al espacio, lo tiraron al vacío del espacio, y lo trajeron a la Tierra, lo pusieron en agua y volvió. Wow. So, esa persona, sin ningún tipo de educación, también fue el que descubrió los glóbulos rojos, los espermatozoides, no sé cómo lo encontró, me imagino, no sé de quién eran los espermatozoides. Fue un experimento muy curioso. Muy curioso. Donde él dijo, pues, está este líquido, está este otro líquido. Exacto. Pues el punto es que hoy día ese señor, sin ningún tipo de educación, solamente que tenía curiosidad. Hoy día se le conoce al padre de la microbiología. Para mí eso es sumamente interesante y un ejemplo, porque yo entiendo que cuando estudiamos, porque necesitamos un título para poder ejercer una profesión, pero si luego de ese título ya tú no tienes ningún deseo para aprender, para mí el título muere. Y por eso yo pienso que esos ejemplos así son bien interesantes. También el de William Herschel. Él era un alemán que vivía en Inglaterra y él era músico, se ganaba la vida como músico. Y él con su hermana, que se llamaba Caroline, si no me equivoco, inventaron un telescopio casero y él fue el que encontró el planeta Uranus y las lunas de Saturno. O sea que gracias a esa persona que no tenía ninguna especialidad en esa materia.
Pero sí tenía la curiosidad, y por eso yo digo que aunque aspiremos por un título o aspiremos por un conocimiento que nos da un diploma, pues siempre hay que tener ese deseo por seguir buscando y aprendiendo. El título debe ser un producto de, pero no debe ser el fin. Y yo pienso que, en mi opinión, eso a veces se pierde. Como que en este caso estamos hablando de las togas, y yo pienso que esos $700 es el precio del ego. Es el precio de tú poder decir que Patrick tiene un doctorado. ¿Y por qué eso está peligroso? Porque imagínate una sociedad donde solamente aspiremos por un título, solamente por ser reconocido. Claro. Pero luego de eso no tenemos ninguna aspiración o deseo de continuar aprendiendo, que ese es el objetivo principal de la educación, de seguir cuestionando lo que ya existe. Para mí es un poco masturbatorio, y sí estoy usando esta palabra, es un poco masturbatorio el crear tu propio echo chamber, en el cual tú gritas estas afirmaciones, y entonces otra persona te grita las mismas afirmaciones. Sí. Me recuerda mucho un libro que leí que hablaba sobre el vomitar lo mismo. Y daba este ejemplo de una maestra que había una estudiante que hizo un trabajo y ella escribió lo que ella pensaba que la maestra quería escuchar. Sí. Y la maestra rompió eso. Dijo, si yo quisiera escuchar lo mismo que yo digo, pues para eso lo hubiese escrito yo. Exacto. Y esa es la dinámica de esa edad. Se escucha mucho de lo mismo, mucho de lo mismo, mucho de lo mismo. Y sí, hay cierto poder dentro de eso, porque lo hay. Pero cuán minúsculas son esas estructuras, cuán universales es la búsqueda del conocimiento si uno verdaderamente piensa y cree en el valor de la educación y en el valor de la búsqueda de un sentido. Cuán poderoso y cuán grande es si uno verdaderamente piensa que salirte de una estructura para seguir buscando, indagando sobre otras cosas, te hace crecer como persona. Y no te mata por dentro. Es casi lo inverso a lo que uno piensa. Uno piensa en seguridad, uno piensa en una estructura fija. Claro. Porque pues como todo, ¿verdad? En el universo buscamos estabilidad. Pero es a veces... evitar el caos y... Exacto. Y la entropía. Exacto. Evitar entropía. Pero en la inestabilidad es donde uno verdaderamente encuentra el cambio y la transformación. Y aprende. Y eso es lo que a mí me está irónico. A mí me resulta irónico que muchas personas prefieran encargarse de un pequeño dominio y llamarlo suyo y tener esa pequeña seguridad a poder simplemente salir y ser interdisciplinario, crecer. Porque es que por eso es que están las especialidades, ¿verdad? Porque es imposible, yo entiendo que es imposible que si tú estudiaste inglés, es imposible que tú también seas experto en física cuántica. Claro. Porque para eso son las especialidades. Pero al mismo tiempo es como una paradoja, porque no implica que tú te vas a solamente dedicar en tu vida a estudiar inglés. Porque como un ser humano educado, para mí, es una persona que, como tú dijiste, tiene el deseo de aprender diferentes ramas de la asistencia de la humanidad. Y eso es lo que debemos siempre tener en mente. Y por ejemplo, en este libro que estoy leyendo ahora de este holandés, Utopia for Realists, muy bien, ¿no? De los mejores libros que he leído este año, menciona que, digamos, de aquí al 2040, cómo será la educación o cuáles serán las destrezas que vamos a tener que dominar para ser funcionales en el mercado. Él dice que esa es la pregunta incorrecta. Él dice que de qué vale que nos preparemos, qué se debe enseñar en las universidades de aquí al 2040 que sean funcionales en el mercado, si a lo mejor el 40% de los trabajos que existen ahora no van a estar. Él dice que una mejor pregunta es qué trabajos deben tener más valor. Y él da el ejemplo de lo que pasó en Nueva York en los 70, que los que recogen la basura se fueron de huelga y Nueva York no pudo funcionar ni siquiera una semana. Sin embargo, en
En Irlanda, para esa misma época, los banqueros se fueron a huelga y Irlanda tuvo 6 meses sin banquero y funcionó más bien. Que él dice que tenemos que tener más en mente sobre qué trabajos son los que realmente queremos que tengan un valor y darle más importancia a eso, como los maestros, que son mal pagados. Claro. Pero a nivel de la política pública no se ve así. Al contrario, le quitan el sueldo. Y yo pienso que esas preguntas son mucho más difíciles de contestar y yo pienso que no se hace en la educación. En la educación, por lo general, como tú dijiste, siempre nos quedamos en un círculo de lo mismo. Sí. Y pueden salir nuevos conocimientos y en muchas ocasiones, lamentablemente, los mismos profesores todavía están en el mismo currículo de los 90 o a principios del 2000. Que yo pienso que eso es un trabajo que recae bien fuerte en lo que es el currículo y en los organismos educativos. Que es parte del libro tuyo, ¿no? La educación bajo el espíritu capitalista. Sí. Que pronto vamos a estar presentándolo en el Bookstop, si quieren darse la vuelta. Así mismo es. Bienvenidos el 8 de julio a las 4 de la tarde. Aquí tú hablas sobre cómo técnicamente el sistema está creado para indoctrinar a estas personas y cómo básicamente sobale la autoestima, porque en realidad no estamos usando estándares reales de nadie puede fracasar. Ese es el propósito, nadie puede fracasar, y la medida del éxito no está en el crecimiento del ser humano, sino que en el crecimiento de una institución, y cómo entonces se hace hasta lo imposible por traer personas y acomodarse a su éxito, o a lo que ellos implican es una ilusión del éxito. Claro, alcanzar el credencial. Exacto. Y eso es bien diferente, como, ¿verdad? Como a uno le explican desde un principio que la sociedad está construida por meritocracia, es un sistema meritocrático, pero bien sabemos que eso no es una falsa. No que a ti no te recompense por el trabajo que tú haces, claro, te recompensan, se llama sueldo, pero el trabajo que uno hace versus la recompensa que uno tiene a diario, o la compensación o el sistema de compensación, muchas veces no es suficiente. Como bien mencionaste, hacen recortes en áreas que son esenciales, y cuando se trata del concepto de longevidad, una sociedad que no conoce qué puede hacer para alcanzar longevidad está destinada al autosabotaje, a la autodestrucción, y eso es claramente lo que estamos viendo en el sistema educativo de Puerto Rico y en otros departamentos, ¿no? Sí. Yo pienso que todo empieza con la educación, o el concepto de lo que uno piensa que es la educación, ¿verdad? No siendo algo simplemente o meramente instruccional, sino que... En el libro hablo de eso, de lo que fue el movimiento de la autoestima que empezó en los 80, en donde se promocionaba que si tú no le decías a tu hijo o a tu hija de que era especial, eso podía tener un efecto emocional en la persona. Y prácticamente eso no estaba sustentado con ninguna evidencia, solamente fue algo que fue promocional. Y hasta el día de hoy todavía quedan residuos de eso. Y ahora se transmite, en vez del movimiento de la autoestima, a través de la psicología positiva. Y ahora se utilizan esos claims, pero desde la psicología, que hay evidencia de eso. Y ha llegado a un nivel, y en el libro menciono cómo las notas han ido cambiando, el promedio, que la nota antes que más se daba era la C y la B, y en los 80, y ya para el 2000, la nota que más se da es la A. Y eso es lo que se llama la inflación de grado. La inflación de grado es que hay evidencia de que los estudiantes cada vez emplean menos tiempo en estudiar, pero tienen notas más altas. Sí. Y uno de los elementos que se utilizan para adjudicar eso es ese movimiento que todavía existe, que solamente el estudiante por ir al salón de clase pues ya es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente cabe de esperarse en un sistema educativo donde se ve específicamente como algo comercial, que si tú pagas tu matrícula y tú asistes, ya se supone que tenga ese diploma. Y por eso hoy día en muchas escuelas se refleja que el estudiante tiene que pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es lo de esperarse de un sistema en donde ya la educación es explícitamente un comercio, un producto, como cualquier otro. Es un producto. Sí. Es un producto, y
Y el hecho de que es bien gracioso como uno puede hacer este framing de los conceptos, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, hay una inflación académica que está afectando a todo el mundo y no está rindiendo un buen fruto. Pero entonces también uno puede decir, otras personas o el media te va a decir, los estudiantes, cada vez más estudiantes sacan A en las clases. Pero entonces, ¿sabes? Tú te lo dejan así. La interpretación de primera va a ser, oye, los estudiantes están saliendo bien, mejor. La educación está avanzando. Y cuando tú ves la sociedad que está stuck en el mismo lugar, que el hecho de que todo el mundo haya sacado A no ha hecho una mejora dentro de todo, sino que pues, y no estoy diciendo que las notas directamente son son el reflejo de que hay un tipo de inteligencia o algo así, porque yo soy de las personas que pienso que no necesariamente existe una correlación directa entre una mejoría en la sociedad, un mejor trabajo, un mejor puesto, un avance, porque haya un número alto. Eso, yo conozco genios que en realidad terminaron la superior por exámenes y no fueron buenos estudiantes, según lo que se dicta. Pero dicho eso lo que refleja es que a la sociedad solo le importa una cosa, y es el almacenamiento. Si volvemos a lo de ahorita, a lo de los constructos y el simbolismo, todo lo que estamos tratando es de evitar vernos vulnerables y seguir generando almacenamiento. El otro día me encontré este libro. La realidad del caso es que yo llevaba ya hace tiempo que había visto varios de él. Pulsión de muerte. Sí, se llama El Capitalismo y Pulsión de Muerte, y es una colección de artículos y conversaciones con Byung-Chul Han, un filósofo. Y en este libro él habla mucho sobre cómo el almacenamiento de bienes es nada más y nada menos que una manera de nosotros ocultar nuestras vulnerabilidades como seres humanos. Comprar cosas. Exacto, comprar cosas, tener un mejor puesto, todo esto tiene que ver con eso. Y él termina aquí con una cita que dice: estamos demasiado vivos para morir y demasiado muertos para vivir. Wow. Y el cansancio diario y esta rueda en la que seguimos dando vueltas, la realidad del caso, no nos estamos dando una vida, nos estamos dando una muerte, poco a poco, lenta y segura. Y quizás cuando uno llega a sus 65 años, 70, fuiste a la escuela la primera tercera parte de tu vida, te educaste para entonces trabajar hasta los 60 y pico de años, para entonces decidir retirarte para viajar y hacer todas esas cosas que quisiste hacer. Ahí es cuando uno nota que verdaderamente el sistema pues no trabaja a favor de uno, sino que te da la ilusión de que sí trabaja a favor de uno, sino que uno trabaja a favor del sistema. Sí, eso es bien interesante porque inclusive el retiro está hecho, cuando el retiro se incorporó se estudió, ¿verdad?, cuál era el promedio de la persona de morir, y antes era más o menos 65 años, ahora un poco más, 85, dependiendo en qué lugar tú vives. Pero algo que si tú miras bien, ¿qué sentido tiene tú trabajar 35 años para retirarte? Y a lo mejor la probabilidad de que te mueras cuando te retiras ya es mucho más alta. Claro. Eso que, pensándolo punto, bien, ¿no? es un sistema como que realmente no hace. Si vienen unos aliens y estudian eso, dicen, o sea, que tú te retiras cuando estás a punto de morirte. Y en el libro de Utopia él menciona que, por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos hoy, como aire acondicionado, luz eléctrica, con una nevera donde mantiene la comida fresca, wow. Eso era algo que los reyes más ricos del 1300 no tenían, ¿verdad? Hoy vivimos prácticamente en una utopía. Pero él dice que si nosotros no refutamos lo que existe ahora, eso es peligroso porque entonces nunca tenemos una visión de cómo podemos mejorar el mundo. Y uno de los casos que él menciona es lo de el hecho de tú trabajar 40 horas semanales. Hay gente que trabaja más. Sí. Él dice que por ejemplo cuando se implementaron de trabajar de lunes a viernes, eso lo incorporó Henry Ford, el que hizo los carros, porque se dio cuenta que la gente era más productiva si tenían 2 días libres, que si trabajaban de lunes a lunes. Además de que él hizo eso también
porque de esa forma la gente podía ir a su casa y volver y podían comprar sus cajos. Si siempre estaban en la fábrica, no necesitaban cajos. Claro. Él subió el salario, más hizo los weekends para que la gente fuera más productiva y además compraran sus cajos. Bien inteligente él. Pero hasta el día de hoy, él menciona que lo más posible de aquí al 2050, 2060, vamos a ver ridículo el tú trabajar de lunes a viernes. Se va a ver como en la revolución industrial, que tú trabajabas de lunes a lunes, sin vacaciones, no fin de semana, no planes médicos y hasta los niños incorporados. A pulso. Exacto. Y él menciona de que, ¿por qué se debe hacer eso? Porque desde los 70 la productividad ha subido, porque cada vez las cosas se hacen más con máquinas, con robots, pero los salarios han ido bajando o se quedaron igual. Y él dice que va a llegar un momento que el gap va a ser tan grande que tú vas a tener mucha productividad gracias a la inteligencia artificial y a la nueva tecnología, pero la gente va a estar ganando un salario sumamente y relativamente bajo. Y por eso él menciona todos estos planes de Universal Basic Income, trabajar 15 horas por semana, porque él dice que eventualmente se va a tener que hacer eso. Pero desde el punto de vista de hoy se ve como una utopía. Claro. Pero casi todo ha sido así. Él menciona que, por ejemplo, cuando la mujer no podía trabajar, tú visualizar a una mujer en el mundo del trabajo era algo utópico. Cuando habían esclavos, tú decir que la gente de color tenía derechos era algo utópico. Que por eso es importante en la misma educación también retar lo que nosotros pensamos que es sentido común. Y eso es lo más peligroso. Siempre decir es que la vida siempre ha sido así. Yo pienso que eso es algo que se debe retar. El sentido común no es tan común. No es tan común siempre. Sí, no es tan común siempre. Y el sentido común dicta que es de sentido común reevaluarse, ¿no? Autoevaluarse. Claro. Y tirar para una mejoría. Pero es como tú dices, yo he escuchado mucho ese comentario, como que así es que se ha hecho siempre. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero uno no piensa en esas cosas, mano. Hoy día quizá uno lo puede ver en términos de redes sociales, por ejemplo, como que hace 10 años esto no era ofensivo. Esto no era ofensivo. Pero hoy día sí. Hoy día sí. Pero nadie piensa como que ¿qué será ofensivo en 10 años más? Eso es una buena pregunta. ¿Qué será ofensivo en 10 años? Quizás algo que pudimos haber dicho ahora o se dice por la calle o lo que sea, son... Una vez leí algo de eso, de que yo creo que el que escribió The Super of Not Giving a Fuck, Mark Manson. Ajá. Él decía que no hay una forma de que todo siempre va a ser perfecto. Porque claro. El día que se haga todo perfecto, se va a encontrar algo que va a ser malo. Como tú decís, estás respirando muy profundo. Eso me está faltando respirando fuerte. Que el punto no es uno imaginar algo que sea perfecto, pero sí retar lo que está ahora. Sí, retarlo y ser genuino. Taika Waititi, el director de la penúltima entrega de Thor y el director de Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, él es un comediante. Él critica este movimiento de la diversidad dentro del cine. Y la critica en el sentido de que no es una diversidad genuina. Tú no puedes hacerme un producto en el cual incluya todas las nacionalidades, colores y géneros y decir que eso es una situación real dentro de una situación o un contexto. Sino que si tú quieres traer diversidad, tú tienes que primero hablar del contexto y después en el contexto ser realista y genuino sobre la diversidad dentro de ese contexto. Es como querer poner peces en el cielo o aves en el agua. Bueno, pingüinos quizás nada, pero ¿me entiendes? Sí. Es como querer incorporar cosas o personas o situaciones que la realidad de casos no caben naturalmente. Y es un concepto bien lleno de bien conflictivo hoy día, pero si uno se pone a analizarlo, es una realidad y es algo que se puede ver como un sentido común, pero al uno no cuestionarlo por querer, no querer ofender sensibilidades, no querer retarse, pues simplemente no lo hacemos y aceptamos ciertas cosas tal y como son.
Y eso es una de las problemáticas más grandes hoy día, esta cuestión de representación o diversidad. No representación, diversidad. Porque hay una diferencia. Representación y diversidad son dos cosas diferentes. Y las dos son aspectos que sí, hoy día como una sociedad globalizada deberemos considerar y respetar, ¿no? Pero esa consideración y ese respeto entonces debe salir de un lugar genuino. Claro. Y está saliendo de un lugar genuino. En mi opinión, las empresas grandes no les importa sobre salir de un lugar genuino. Lo que al final del día importa es que acaparar y mantener el sistema. Y mantener el sistema corriendo. Aquí tengo un quote que leí un libro recientemente, Días y Noches de Amor y Guerra, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, un periodista uruguayo, murió en el 2015, escribió Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Si no lo han leído, recomendación full. Y también, Días y Noches de Amor y de Guerra, es tremendo libro. Que habla sobre los años 60 y 70 en Latinoamérica, las dictaduras, esa batalla por el periodismo, sacar muchas cosas a la luz. Y él habla, en el quote, hay un quote que saqué, me resultó bien particular, que dice: yo soy el país, dice la máquina. Este campo de concentración es el país, este pudridero, este inmenso baldío vacío de hombres. Quien crea que la patria es una casa de todos, será hijo de nadie. Hijo de nadie. Sí, será el que crea que esta patria es casa de todos, será hijo de nadie. Y eso va a esta cuestión de ser genuino, ¿no? Y el hecho de que él conceptualiza la sociedad como una máquina. Y es lo que tú dices, este poder de convencimiento de que esta casa es de todo el mundo, o esta cuestión del 2 más 2 es 5, propuesto por lo de George Orwell, ¿verdad? 1984. Que de hecho fue la última novela que él escribió antes de morir. Y él escribió La Granja, ¿verdad? Él escribió La Granja. Y esta novela él escribió antes de morir. De hecho, él se mudó a un lugar fuera de la sociedad, en Escocia. Un lugar literalmente retirado de todo, con una calefacción bien porquería, cosa de nada. Eso le afectó la salud, tanto así que lo llevó al hospital. Y después él regresó al mismo lugar a tratar de terminarlo, y creo que como 5 o 6 meses después murió. Wow, no sabía eso. Creo que fue así, sí. Él, de hecho, cuando se publicó este libro fue un éxito. Fue su último libro, pero sí fue un éxito comercial que él pudo disfrutar bien poco porque se enfermó y el libro técnicamente lo mató. Pero la visión de él de querer conceptualizar una sociedad que corre como una máquina y te convence de cosas que tú sabes que dentro de la lógica no son así, que 2 más 2 no es 5. Fue su proyecto de inmortalidad, como diría Becker, porque es algo que todavía es real. El 2023, más de 50 años después, 70 años aproximadamente desde que se publicó 1984, todavía existen esos sistemas que son contrarios, porque en 1984 todos los departamentos, todos los sistemas eran contrarios, eran opuestos. El departamento del amor era sobre odio, y así sucesivamente. El de la paz era sobre guerra. Y este concepto de que tú estás sometido en un sistema, una máquina que te tiene que hacer creer en un sentido de patriotismo, en un sentido de urgencia, en un sentido de acaparamiento, es muy real, y muy pocas personas, y ¿verdad? No me refiero ni a nosotros, porque yo siempre estoy de acuerdo con que yo no estoy exento a eso. Mientras yo viva en este contexto, yo no estoy exento a ningún tipo de influencia así. Son bien pocas las personas que salen ilesos de un sistema diseñado para eso. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice David Foster Wallace, que tú fuiste que me introduciste a Wallace. Él tiene un quote que dice: aprender a cómo pensar realmente implica saber cómo controlar en qué piensas y en cómo pensar sobre eso. Significa estar consciente en qué decide prestar la atención y escoger en cómo construir sentido de una experiencia. Y eso es sumamente para mí relevante, el hecho de que tú prestar la atención. Eso es algo que en muchas ocasiones ni pensamos, como que entramos a la social media y seguimos cosas porque nos sugieren, pero dependiendo a lo que tú le haces atención, así que va a ser tu calidad de vida.
y cómo tú pensar sobre lo que tú estás pensando, la metacognición. ¿Por qué? Porque eso es importante, tú estar consciente sobre qué tú estás prestando atención, porque eventualmente eso es lo que te afecta a ti y el tiempo que tú estás utilizando. Claro. Y eso es sumamente cuando lees. Sí, no, y esta cuestión y esta diferencia, nosotros lo hablamos, yo creo que en la muerte de la educación, nosotros hablamos sobre la diferencia entre saber qué pensar y saber cómo pensar. Y cómo pensar. Que es bien importante. Hoy día estamos bombardeados constantemente de información con nociones que nos dicen qué pensar. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar sobre? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Qué hacer? Pero no tanto en el cómo pensar, cómo uno debe aproximar ciertas cosas, ciertos conceptos. Sí. Me conviene hacer esto, verdaderamente me siento cómodo por qué debería hacerlo. Sí. Prácticamente eso es lo que tenemos para hoy. Espero que hayan aprendido algo. Estén pendientes a la novela de Patrick que sale en septiembre. En septiembre. ¿Y dónde va a estar disponible? Hasta ahora el Bookstop y Librería La Esquina. Ya para octubre entonces voy a hacer un mini tour y ya en octubre va a estar online. Librería La Esquina es en Río Piedra. En Río Piedra. Pues ahí lo tienen. Gracias por sintonizar y hasta la próxima.